Buenas tardes, es para mí un placer participar en este primer congreso de neoiberidad y sobre todo geoiberidad. Estamos hablando de uno de los congresos más importantes que retrata a dos grandes países como es España y Portugal y que comparten una península única como es la península ibérica. Y es que, claro, si ustedes ahora mismo se imaginaran el año 1580 y pusiéramos encima de la mesa un mapa de lo que suponían los imperios españoles y portugués, significaba el primer gran imperio global de la historia, un imperio que tenía posiciones en todos los continentes actuales, un imperio único y en el cual pues había un monarca universal como era Felipe II. Felipe II, que fue rey de España, rey de Portugal y que dominó prácticamente territorios en todas partes del planeta. Efectivamente, es que tendremos que recordar cómo el comercio pasaba por los grandes puertos de ese gran imperio, cómo pasaban por Lisboa, Sevilla, Cádiz, Madrid, y cómo las dos grandes rutas, tanto la que venía de América como la que venía de las Islas de las Especies, pues se unían en esta península ibérica que era el centro global, el centro económico y político de ese momento, donde se controlaba, digamos, prácticamente más de la mitad del mundo conocido. Pero antes de continuar, permítame dar las gracias a nuestro querido catedrático, el señor David Capdevila Domínguez, por la organización de este congreso, darle las gracias por invitarme y por todo lo que ha hecho para que salga adelante también. Como no, dar las gracias a Juan Pablo Mateo, al doctor Juan Pablo Mateo de la Complutense, por haber colaborado en este gran proyecto. Y es que volviendo al año 1580, lo que nos tenemos que dar cuenta es de la potencia que tenían estos dos grandes países, España y Portugal. No solo se repartieron en el mundo, casi un siglo antes, en el Tratado de Tordesillas, donde España y Portugal directamente cortaron el mundo por la mitad y dijeron esta parte para vosotros, esta parte para nosotros, sino que esa partición del mundo se unificó en el 1580 cuando Felipe II pues heredó el reino de Portugal, ya que su madre, Isabel de Portugal, pues era la heredera legítima, y eso a pesar de que pues el señor de Crato, el bastardo de Crato, pues intentó tomar la corona de una forma fuera de la ley. A pesar de eso, Felipe II tomó el control de Portugal con todo eso lo que supuso. Hablamos de un imperio que se extendía en todos los continentes, no solo América, donde África, Asia, Oceanía, cómo se controlaba pues las grandes rutas comerciales que venían de América, las grandes rutas comerciales de las especies tan importantes que venían de Asia, y todo eso centrado en un poder prácticamente absoluto, ¿no?, que hacía que estos dos grandes países, España y Portugal, pues dominaran prácticamente las principales rutas marítimas de la época. Desde las minas de América hasta los circuitos comerciales de Asia, pasando por las rutas de África, el control era prácticamente absoluta. Y es que este dominio global que duró siglos y esta unión global que duró prácticamente 80 años, pues partió, como hemos dicho antes, de ese reparto del mundo que se hicieron en 1492, el famoso Tratado de Tordesillas. Ambas potencias delimitaron directamente pues las zonas de reparto, y en esos instantes pues no solo nace una potencia económica o una potencia militar, sino que también nace una potencia cultural. Estamos hablando de que la civilización hispánica, con más de 600 millones de personas que hablan el español, y también lo que supone la lusofonía, con más de 260 millones de personas,
simplemente esa unión, hablamos casi de 860 millones de personas. En un mundo tan globalizado nos convertirían prácticamente en la primera potencia, primero lingüística, desde el punto de vista que serían, el español en estos instantes es la primera lengua materna del mundo, por encima del cantonés, que es el idioma que más se habla en China, perdón, el mandarín, que más se habla en China, y luego además sumaríamos a ese gran concepto de la hispanidad, sumaríamos también los 260 millones de lusoparlantes, que comprenderían desde Brasil, zonas de África, Asia, etcétera, etcétera, etcétera. Y así podemos decir que fueron estos dos países los que hicieron Europa grande, los que dieron globalidad al mundo y sobre todo entrelazados en la figura de un gran rey como era Felipe II, un rey que corría por sus sangres tanto la sangre española como portuguesa y que supo ser capaz de entender que estos dos países tenían que tener una relación común y una relación que los hiciera importantes a lo largo de la historia. Y ahora mismo, lógicamente, de todo aquello tan importante, ¿qué nos queda a los íberos como tales, a los españoles y portugueses? Lo vamos a repetir, nos queda una herencia única de la cual lógicamente tenemos que empezar a sacar beneficio desde el punto de vista geoestratégico. En un mundo tan globalizado, en un mundo tan tan polarizado, tenemos que tener en cuenta que la unión de todos estos elementos del pasado nos puede dar un protagonismo, recuperar un protagonismo que hemos perdido. Y ese es el papel que tienen que desempeñar estos dos grandes países, España y Portugal, ese papel que está respaldado por más de 860 millones de personas que suponen lo que es la hispanidad y la lusofonía. Es un papel que es muy importante para enfrentarse a los problemas que vienen en estos instantes ante un imperio norteamericano que, de alguna forma agrupa a los países anglosajones, un imperio chino tan importante, un imperio ruso, y donde, cómo no, tendremos que tener en cuenta la importancia de esa península ibérica y de todo lo que acarrea y de todo lo que puede suponer en un futuro. Desde el punto de vista geopolítico, esto significa que estamos ante una de las mayores comunidades culturales y lingüísticas del mundo. Y esos conceptos, amigos, el concepto de neoiberidad o geoiberidad, tenemos que empezar a destacarlo, porque la neoiberidad consiste en reconocer la existencia de esa gran comunidad, de algo que es importante, una comunidad diversa, una comunidad con sus particularidades, pero una comunidad que tiene un punto de partida y de unión que le hace tan importante y que puede desarrollar un papel muy importante en el mundo global actual, en esa geoestratégica global que, pudiendo utilizar simplemente nuestras uniones, tanto lingüísticas como culturales, pueden marcar un papel muy importante. Todo esto, ¿a qué nos invita? Pues a pensar desde una perspectiva geopolítica. Por eso hablamos de geoiberidad, de la importancia de esta situación desde el punto de vista geopolítico. Nos invita tanto la hispanidad como la lusofonía a constituir un espacio de encuentro entre todos los continentes donde estamos asentados, que son prácticamente todos los continentes que cubren el mundo. En un mundo multipolar, en un mundo donde cada vez la unión hace más la fuerza, hay que tener en cuenta más lo que nos une y no lo que nos separa. Se trata de reconocer una realidad histórica, de reconocer una realidad cultural y lingüística que ya existe y pensar que esa comunidad puede marcar un presente y un futuro. Un futuro, amigos, que dependerá de saber unir los elementos que ya nos unen y no separarlos. Y un futuro que está marcado con un pasado glorioso de estos dos grandes países. En definitiva, neoiberidad y geoiberidad
nos invita a recuperar una intuición histórica que ya existió, que ya le descubrieron los reyes españoles y portugueses en el siglo XV, en el siglo XVI, y que esto, lógicamente, tiene que recuperarse por nuestros políticos actuales. Porque abrir este espacio de reflexión, abrir esta comunidad cultural, histórica, puede hacer que el mundo que nos llega, el mundo del siglo XXI, sea un mundo más cercano y más provechoso para todos aquellos que formamos esta gran comunidad. Y porque nos invita, por supuesto, a pensar en un mundo ibérico, en un mundo diferente, en un mundo que recuerde el pasado y que recuerde que somos, pues, herederos de esa gran gloria que representaron en un pasado tanto España como Portugal. Quería darles las gracias a todos ustedes por esta invitación y reciban un gran abrazo.